por Mundo Sur FM 106.5, desde aquí, desde la Avenida de Mayo y frente al legendario Café Tortoni. Bueno, estamos con Roxana Kramer, la fundadora del Café Filosófico, que tiene un corazón musical también. Me estaba comentando que grabó un disco de música instrumental y que algún día por ahí vuelve por los caminos musicales, ¿no? Bienvenida, Roxana. Sí, gracias por la invitación. Y bueno, queríamos hablar, dentro del tiempo que tenemos, sobre la temática de la mujer, pero también de la familia en general, del hombre y la mujer, no por separados, tratando de unir, de buscar puntos en común, dónde se genera la violencia y, por supuesto, defender los derechos de todos, ¿no? Defender todas las minorías, los excluidos, pero defender a unos no es atacar a otros, y ampliar derechos nos beneficia a todos. Así que bueno, quisiera que nos dieras un pantallazo sobre los derechos de la mujer, los derechos del hombre, si ahora los derechos del hombre en algunos casos acá en Argentina están respetados o no, la vulnerabilidad en muchos aspectos, analizar la sociedad, cómo nos toca a todos, que no nos toca solo por género, sino en distintos grados, ¿no? Por edades, por clases sociales, por educación y bueno, y la condición humana en sí misma. Sin duda, gracias por haberme invitado, sobre todo en la víspera del Día de la Mujer. Sí. Podemos empezar por la parte más optimista, y es que hay buenas razones para festejar. Las mujeres hemos alcanzado en los países occidentales muchos más derechos de los que tenían nuestras abuelas, y creo que esto es algo para festejar. Las mujeres han salido al mundo del trabajo, mi abuela no, y por ahí le hubiera gustado. Estamos hablando de las mujeres de clase media, pero también si tuviéramos que pensar en las mujeres de clases populares, hay conquistas que se han logrado. Por ejemplo, una mujer a la que le pega el marido hoy tiene lugares donde ir, años atrás no tenía, y en la Argentina está a punto de volver a debatirse el anteproyecto de ley de despenalización del aborto, y eso me parece también un hito. Yo creo que esta vez sale, soy optimista. Y hay algunas cuestiones pendientes en la agenda femenina. Creo yo que reflexionar sobre el trabajo reproductivo en términos del impacto económico que tiene es uno de los temas de la agenda, pero también creo que hay muchos pseudo problemas que plantea el feminismo, que no son verdaderos problemas y que surgen del hecho de que hay una matriz inadecuada para tratar de entender las diferencias entre hombres y mujeres. ¿De patriarcado hablamos? Estamos hablando de esos temas, y estamos hablando de una revolución que hubo en el campo de la investigación a partir de la década del 90 para acá. Ustedes saben que durante muchos años, desde la década del 70 hasta la del 90, tuvieron muy mal connotados todos los estudios que marcaran alguna diferencia biológica entre hombres y mujeres. Por buenas razones, porque en el pasado se trató de fundamentar en esas diferencias desigualdades de derecho, pero esa situación ya no existe, ya no hay ningún investigador serio que esté trabajando en diferencias de sexo, y tampoco de los no serios, que postule que la mujer tiene que volver a la cocina, ni que tiene que quedarse en la casa y no trabajar. Es más, la mayor parte de los hombres tampoco piensa eso. Hay estudios que muestran que la mayor parte de los hombres quieren que la mujer trabaje. El tema es que hay una gran confusión entre lo que es igualdad de identidad y lo que es igualdad de derecho. Por un lado, porque la palabra es la misma. Entonces, cuando se está hablando de igualdad, no queda muy claro de qué se está hablando. Claro. Por otro lado, lo que nos permite tener un marco para comprender las diferencias entre hombres y mujeres es la teoría de la evolución. Esa que empezó con Darwin, 100 años antes de que yo naciera, por eso me acuerdo de la fecha, 1859, cuando publicó El origen de las especies. La teoría que más se conoce es la de la supervivencia, pero hay otra teoría de Darwin que cayó en el olvido, que es la teoría de la selección sexual, que lo que muestra es que en casi todas las especies animales, la mayor parte, el sexo que hace la mayor inversión parental, esto es, el sexo que más invierte en el cuidado de la nueva generación y en la gestación, es el femenino. Y como es el sexo más selectivo, porque tiene que gestar y tiene que cuidar, han evolucionado estrategias biológicamente adaptativas que hacen que las hembras de todas estas especies tengan más cuidado al elegir que los machos. Y hay una manera más selectiva.
sí, en que podemos ver que esto ocurre, y es que aún hoy a una mujer, y esto ocurre también en muchas especies animales, le cuesta mucho menos obtener sexo que a un varón. O sea, una mujer que quisiera obtener sexo en cualquier momento tendría menos dificultades que un varón. Esta es una de las tantas formas, y este es un universal además. En todo el mundo hay más motivación sexual en los varones, y no estoy diciendo que las mujeres no la tengan, lo que estoy diciendo es que un varón puede fecundar a muchísimas mujeres, tiene, por decirlo de alguna manera, un huevo barato que sería el esperma, mientras que una mujer a lo largo de toda su vida no puede producir la cantidad de hijos que produce un macho. Y esto genera estrategias adaptativas distintas que han enfrentado machos y hembras. Y hay muchos mecanismos que creemos que son exclusivamente humanos, pero que están en los animales. Por ejemplo, lo del macho proveedor. En estas especies, en general, el macho más grandote, el que tiene un cuerpo más fornido, es el que puede acceder a más hembras, porque es el que ofrece protección y es el que ofrece muchas veces recursos. En muchas especies de pájaros, la hembra entra al nido que construyó el pájaro y si le gusta se queda y se aparea con ese pájaro, y si no, no. En muchas especies el macho aporta alimento a la hembra. Hay especies de primates en donde se ha observado que la hembra tiende a aparearse más con el macho que comparte la carne con ellos. Hay especies de pájaros en donde para seducir a la hembra el pájaro le ofrece un insecto, muchas veces lo disfraza porque no encontró algo muy bueno para ofrecerle, entonces lo envuelve con una sustancia que a la hembra la engaña, y mientras la hembra está tratando de comerla, el macho se aparea. Es decir, que hay una serie incluso de mecanismos que tienen que ver con el engaño. Y eso sigue hasta la sociedad actual. Sigue hasta la sociedad actual, no porque seamos exactamente igual que los animales, ni porque debamos ser. Uno de los temores del feminismo es: esto significa que entonces está permitido cualquier cosa, que somos animales y que la violencia está permitida. No, esto no significa nada. La malaria es natural y no por eso es buena. Nosotros podemos tomar estrategias adaptativas que nos vienen dadas como disposiciones en la naturaleza, volverlas conscientes y tratar de conservar lo que nos parezca bueno para conservar, y lo que no nos parezca bueno no. Por ejemplo, tenemos impulsos cooperativos. Sabemos que muchos grupos animales cooperan y se benefician mutuamente. Ese es un impulso humano innato, no lo inventó la Revolución Francesa. Sabemos hoy por estudios con primates y otros mamíferos. Eso está bueno conservarlo y viene de los animales. Ahora, una violencia extrema en donde la única forma de conseguir una hembra sea peleándose, y este pelearse implica además que en la mayor parte de las especies animales, la mayor parte de los machos no tiene sexo nunca, salvo que se distraiga el macho alfa, el dominante, el que tiene más fuerza física, pero el que lo tiene con alguna hembra se arriesga que el macho dominante después que en la sociedad sería el exitoso, ¿no? Exacto, en la sociedad sería el exitoso, o el que tiene dinero, o el que tiene talentos. Y hay toda una teoría de Jeffrey Miller que se monta en la teoría de la reproducción sexual de Darwin, de la selección sexual, así se llama, que dice que en realidad todos los talentos, el arte, la música, han surgido justamente como formas seleccionadas por la mujer como sinónimo de inteligencia, como sinónimo de creatividad, y esto permite tener niños más inteligentes, más creativos. Y él lo que hizo fue ver qué cantidad de hombres publicaban discos en edad reproductiva y qué cantidad de mujeres publicaban discos en edad reproductiva. Él analizó los discos de jazz y seguro que se estudió, hay que replicarlo en otros géneros. Y lo más probable es que si una mujer está en la tapa de un disco es que sea cantante. Y lo más probable es que si un hombre está en la tapa de discos de jazz, lo más probable es que sea un hombre en edad reproductiva, si ves la cantidad de discos, y que no sea una mujer. Estoy tomando un ejemplo, pero hay muchos más. ¿A cuento de qué viene esto para hablar de derechos? Porque hay dos reclamos fundamentales del feminismo que yo creo que son pseudo problemas, o en tal caso no son los problemas tal como los plantea el feminismo. Uno es que hay menos mujeres en cargos directivos que hombres. Y ellas aducen que esto obedece al sexismo, que los hombres no dejan que las mujeres estén en las posiciones de poder. Dejemos de lado la política, el Congreso, porque esa es otra historia. Y yo creo que aunque por ahí de motu propio no haya tantas mujeres motivadas para ser presidentas o para dedicarse a la política, por ahí de cupos, y lo digo porque si uno ve en teoría política hay menos mujeres que hombres, compran menos libros de política, leen menos la sección de política de los diarios,
no es porque yo opine así, sino porque hay data que lo muestra. Creo que la política es otra cosa, porque ahí sí tenemos que estar representados, porque hay más o menos 50% de ciudadanas, un poco más, 50%, ahí es otra historia. Pero dejemos de lado la representación política, veamos qué pasa con las instituciones, donde hay muchos más hombres en puestos jerárquicos. Bueno, esto tiene que ver con una estrategia biológicamente adaptativa, por la cual los machos tenían que competir por esas hembras selectivas. Y entonces vos podés predecir qué especie animal tiene mayor inversión parental viendo si el macho es físicamente más grande que la hembra, porque esto significa que los machos tuvieron que pelear entre sí para acceder a las hembras, porque el más grandote ganaba. Y fíjate hasta qué punto queda una herencia de eso a nuestro gusto, que a la mayor parte de las mujeres les gustan los hombres altos, mucho más los grandotes que los chiquititos. Entonces esto es una herencia que viene de la época donde ese hombre te protegía. Ahora, hoy un tipo grandote, un tipo alto no nos protege. Entonces saber eso también puede ampliar tu búsqueda y darte cuenta de que por ahí ese hombre no te está gustando porque no es lo alto que te gustaría, pero que por ahí tiene otras virtudes. Entonces, conocer las disposiciones naturales nos permitiría hacer elecciones mejor informadas. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que porque en la naturaleza hay una propensión a que los hombres ocupen lugares más jerárquicos, tenemos que aceptarlo. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que por un lado hay una motivación que viene dada por la biología para que los hombres sean más competitivos. Esto no siempre los beneficia, porque estar en los lugares más altos de poder tiene un alto precio para muchos de ellos. No solo se mueren en promedio 7 años antes por otras cuestiones biológicas, sino también hay evidencia de que tener una vida muy estresada para estar en esta También había un paralelismo, ¿no?, entre el hombre y la cosificación de la mujer, ¿no?, en el sexismo. Ese es un tema muy interesante, si exhibir el cuerpo de una mujer desnuda la está cosificando. Y en general lo que muchas feministas argumentan es que al exhibir ese cuerpo desnudo no se están reconociendo sus cualidades intelectuales. Y lo cierto es que hoy en día sí se reconocen las cualidades intelectuales de las mujeres, y me parece que el cuerpo de una mujer es hermoso de mirar, independientemente de la orientación que uno tenga. A mí me atraen sexualmente los varones, sin embargo veo la belleza de algunas mujeres jóvenes y no tan jóvenes, algunas maduras también me parecen hermosas, y me parece que es algo digno de ser visto, así como mira un hermoso paisaje, incluso si está desnuda, no veo que haya una cosificación ya. Y además, justamente por estas propensiones biológicas de las que hablaba, en nuestra especie y en todos los primates en general, la más sexualizada es la hembra. ¿Por qué nos gusta a los humanos o les gusta a los varones mirar la cola de la hembra? Bueno, la cola es el lugar más erótico entre los primates, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no ver eso desprejuiciadamente? Ya no como la cosificación de la mujer. Ya no es la época en la que la televisión mayormente mostraba eso. Tenemos la idea de que era así. Pero si vos te pones a ver, yo hice justamente un estudio mirando todas las propagandas durante como un mes, y quedan muy pocas propagandas sexistas. Me dirás, sí, hay más propagandas con mujeres en la cocina. Te diría que en ese aspecto sí, sí, pero si hablamos de mujeres desnudas y de mujeres tomadas como objeto de belleza, yo no veo cuál es el problema. Sin embargo, muchas feministas critican eso. Claro. Y en cuanto a lo que se dice, la violencia verbal, incluso desde el piropo hasta otras cuestiones, ¿qué es lo que se puede analizar? El tema del piropo es muy interesante. Te diría que muchas mujeres se sienten molestas por el hecho de que les digan algo por la calle, especialmente cuando tiene un contenido erótico muy alto y sexual muy directo y explícito. Genera incomodidad. Otras se sienten halagadas si les dicen algo galante. Persona, sí. Y yo diría que tenía una posición hasta hace muy poco, me parecía que era exagerado estar criticando los piropos. Yo, como ya soy grande, no recibo muchos piropos, pero cuando era muy joven recibía muchísimos. No, ¿cómo que no? No, bueno, es así. Sin embargo, el otro día había un hombre sentado en la calle y pasé, medio en chancletas, así, desarreglada, pero empezó a decir una cosa así, y lo que me di cuenta es que yo no sabía qué pretendía él. No había mucha gente en la calle, y era una situación en la que me sentí vulnerable y pude empatizar un poco más con las chicas que preferirían que por la calle no les digan nada.
Si tendría que estar prohibido o no, no lo tengo muy claro. Te diría que es un tema que habría que reflexionar. Debería haber un habría que autocontrol o no. un poco más. No sé qué decirte. Me parece que si un tipo te quiere encarar, en general no te grita algo por la calle. Sí. Va y te habla. Te tienen que seducir. Sí, a mí me gustaría más eso. Sí, Cuando era más joven todavía no había internet ni nada. También que la calle no era el lugar que a mí más me seducía, pero de pronto yo veía pasar un tipo y me parecía que estaba bueno y digo, hubiera sido fantástico que me hablara y que yo pudiera responderle sin sentirme mal, pero ya el hecho de que hay uno que te dice, qué buena que estás, hace que y hoy en día ya no sabes si te vienen a robar la cartera o qué va a pasar después. Y reproducen una matriz de los medios, ¿no? También de comunicación, un lenguaje, una forma de expresarse, que bueno, que no sé si es que viene de la calle a los medios o al revés o viceversa. Entonces, sí, el tema que me parece más delicado y digno de ser tratado es el tema del acoso, el tema de la violencia física, porque es una de las banderas del feminismo, ¿no? El decir nos están matando. Y ahí me parece que hay que ser un poco más justos, porque es una realidad, ¿no? matan a una mujer cada 30 horas, pero matan a 9 hombres cada 30 horas. Las dos el cosas argumento son que tremendas. ellas aducen es, bueno, pero los mata otro hombre. Ese hombre al que asesinaron es una víctima, sea quien sea el que lo mató, sea cual fuera el sexo del que lo mató. Es un problema con la estadística el argumentar que eso es menos grave porque lo mató otro hombre. Por un lado, por lo que te acabo de decir, porque una víctima es una víctima, así lo mate un gancho. Claro, o si no fuese hay una un mujer... grupo de hombres confabulados para asesinar. El porcentaje de hombres que asesina es pequeñísimo. Entonces, generalizar, como hacen muchas feministas radicales, que los hombres asesinan, porque además somos un animal pensante que muy rápidamente salta a nuestro deporte favorito, que es la conclusión. Entonces, por un lado, seamos justos, están matando a hombres y mujeres, a ambos. Entonces, cuando yo escribí un artículo que se llamó Nadie Menos, la directora del suplemento de la mujer de Página 12 me dijo que no iba a leer un artículo con ese título, Nadie Menos, ¿no? Y ya que estamos, Mariana Pichot, que es una de las referentes del feminismo, también dijo que un artículo con ese título le parecía un apocalipsis zombie, anda a saber qué significa. Ahora incluyó ese fragmento en su stand-up de Netflix. Y me parece que descalificar algo por el título sin saber lo que dice, sin poder empatizar que también los hombres padecen una serie de problemas. Empezando porque se mueren 7 años antes. Los hombres son los que más mueren, son los que más se suicidan. Hay un 60-70% de suicidios masculinos. Las mujeres lo intentan más, pero los hombres lo logran más porque lo hacen con métodos más efectivos. Hay una desigualdad ante la ley por la cual si un hombre mata a una mujer, ese hombre hoy, por la ley argentina, va a la cárcel de por vida, no sale más. Si en las mismas condiciones una mujer mata a un hombre, sale al cabo de cierta cantidad de años. Desde que se instauró la ley sobre femicidio, lo que se hace es homogeneizar las razones por las que se mata. Entonces, algo complejo como son las relaciones entre hombres y mujeres termina convirtiéndose siempre en que la mató por ser mujer. Y la verdad que no todos los asesinatos tienen que ver con eso. Si vos tomás un país patriarcal como los países de Oriente, ahí sí un hombre puede impedirle a una mujer salir a la calle y la mata, o la mata porque fue infiel y él, si es infiel, no la mata. Entonces ahí cuajaría más esa simplificación que es la mató por ser mujer. Pero se está simplificando un hecho, y si vos tomás la data dura, lo que ves es que asesinatos dentro del seno de la familia, que la mayor parte son de pareja, hay 3 asesinatos llevados a cabo por hombre por cada uno llevado a cabo por la mujer. O sea, es 3-1, no son pocas. Y si te tengo que dar la data del año 2016, son 150 asesinatos de hombres a mujeres de su familia y 50 asesinatos de mujeres. No son pocas. El tema es que de eso no se habla, Y cuando es la tercera edad también, ¿no? Ahí dentro de una misma familia. La mayor parte de los asesinatos son de gente más joven, estadísticamente hablando. No significa que no ocurran en otras
edades. Sí. Y lo curioso es que una razón para que feministas y masculinistas, que son los que defienden los derechos del varón, trabajen juntos, es que las soluciones a muchos de sus problemas también son comunes. Claro. Y voy a dar ejemplos. En Estados Unidos no hay una liga por los derechos del hombre, ¿no? Del varón también. Hay sí asociaciones que defienden los derechos del varón. Ahora también empezó a haber grupos masculinistas en Argentina, en España. Aprovecho para decir que tenemos 2 listas de Twitter. Una se llama Feminiciencia con SC, @Feminiciencia. Tenemos una en inglés que es @Feminiscience y una en Facebook que se llama Feminismo Científico. Una lista que creé justamente al ver que muchos de los datos que circulan en el feminismo además no cuentan con ninguna evidencia. Repiten y repiten que el 70% de las mujeres del mundo son pobres, pero cuando vas a ver esa data que atribuyen a la ONU, ves que no hay ningún estudio que dé cuenta de esa data, y cuando le preguntan incluso a las personas que aparecen invocadas como autoras de los trabajos que muestran esas datas, te dicen que no hay tal cosa. Entonces, los que quieran referencias, insisto en que en nuestra página pueden buscar en el archivo del grupo, que lo van a encontrar, y tengo también una página web, feminismocientífico.com. Eso me suscribí también en Facebook, ¿no? Sí, vamos a ir subiendo, estamos subiendo material, tenemos una sección que se llama Chequeando Data Feminista, justamente por eso. La otra es la brecha salarial, que es el otro gran pseudo problema. Las feministas dicen que hay desigual paga por el mismo trabajo, pero no hay ninguna evidencia de eso. La evidencia que hay es que cuando calculan la brecha salarial, dividen todos los sueldos de hombres sumados por cantidad de hombres y todos los sueldos de mujeres sumados por cantidad de mujeres, y entonces atribuyen que cada una de esas personas está cobrando menos. Pero no es que está cobrando menos, es que las mujeres en promedio por semana en la Argentina trabajan 10 horas menos. Entonces, obvio, si no estás controlando otras variables de ese estudio, te va a dar que ganan lo mismo por trabajos equivalentes. Pero cuando en distintos países hacen análisis en donde controlan la edad en la que ganan X, controlan la cantidad de horas trabajadas, el tipo de trabajo, los varones en promedio eligen trabajos que son mejor pagos en tecnología, por ejemplo, no todos, porque también están los obreros y los que ganan muy poco. Pero lo que ves fundamentalmente es que esa brecha se extiende mucho en la edad en la que la mujer es madre. ¿Y qué pasa ahí? Trabaja menos horas porque trabaja dentro de la casa, hace un trabajo, claro, solo sí, que dentro de la casa. Y lo que hay que ver ahí es, por un lado, si ellos están aportando dinero a que se mantengan esa mujer y ese hijo. Y por otro lado, que hay hogares monoparentales, de mujeres con un padre que no está. Y entonces esas mujeres deben recibir ayuda del Estado, como reciben en estados de bienestar, como Israel, por ejemplo. Mujeres que se sabe que tienen que mantener a los hijos solas reciben ayuda. Entonces, el tema que sí debe resolver la sociedad es cómo se retribuye el trabajo reproductivo. Que ¿Y qué sería bueno, por ejemplo, el día de mañana, también que se escuche, qué otras voces, qué planteos serían interesantes sumar a los reclamos? Yo diría, si tengo que ser muy sintética, sería bueno que el día de mañana sea un día que se abogue para que tengamos una ley que despenalice el aborto, que se abogue por una ley que pueda permitir que las personas que crían a hijos solas, sean hombres o mujeres, cobren un subsidio del Estado, porque es un trabajo la reproducción social, ponerle hasta 2 hijos para hacer algo razonable, claro. No sé, habrá que pensarlo eso. No puedo tener la solución en detalle, pero sí la idea, porque ya sé que esto está siendo implementado en otros países. También se sabe que en países en donde hay menos desigualdad, baja la violencia social, baja la inseguridad y bajan también las violaciones. El caso de Suecia es muy curioso, porque Suecia tenía uno de los índices más bajos de violaciones del mundo, y ahora que hay 1,5 millones nuevo de inmigrantes en los últimos 10 años, subió especialmente y no quiero tener el argumento de los inmigrantes son los que traen todos los problemas. Los inmigrantes de Suecia vienen de países musulmanes, de países verdaderamente patriarcales, y se sabe que la mayor parte de las violaciones son en Malmö, la mayor parte del antisemitismo resurgiente es en Malmö, que era una ciudad donde había muchísimos judíos que se están yendo todos por el antisemitismo que hay, y entonces ahora es el país con más violaciones de Europa. Entonces hay mucha evidencia de que lo que más correlaciona con la violencia social es la desigualdad. Entonces es importantísimo habría que atacar la desigualdad. Bajar la desigualdad, porque si bajamos la desigualdad, las mujeres
además con unas buenas políticas de estado de bienestar, van a tener dinero como tienen en los países nórdicos, donde paradójicamente las diferencias de sexo se incrementan. Quizás el estado de bienestar en algunos momentos se intentó en la Argentina y después, bueno, fue truncado por las dictaduras militares y quizás eso imposibilitó todos estos derechos, ¿no? Porque cuando el Estado se ocupa de esas desigualdades, bueno, seguramente que todos estos problemas se disminuyen. Sin duda, hasta la dictadura militar, hasta la década del 70, la Argentina tenía el nivel de pobreza similar al de Suecia. Por supuesto que no ha pasado en vano. Pero también en los últimos años hemos tenido aciertos del estado de bienestar, la asignación por hijo ha sido uno de ellos, y por suerte se mantuvo, y creo que hay que ir en esa dirección, es una de las cosas por hacer. Importante. Pero es interesante también ver que los acosos se producen muchas veces por parte de quienes están ubicados en lo más alto de la jerarquía, en su definición tradicional, porque ahora acoso es cualquier cosa, ¿no? Un actor que me besó muy efusivamente es acoso, no estoy hablando de eso, estoy diciendo que habría que tener una definición bastante precisa de qué entendemos por acoso. Acoso no es lo que a la mujer se le ocurre que es acoso, sino que tiene que ser algo objetivo, y la carga de la prueba la tiene que tener quien acusa a otra persona. Si no es como meramente crear cualquier cosa como la noción de terrorismo, que también a veces está muy difusa, esa ley antiterrorista que no tipifica qué es exactamente un terrorista y qué no lo es. Entonces cualquier cuestión, hasta un periodista que investiga algo puede ser considerado un terrorista o hacer apología del terrorismo. Sí, sí, que tengamos definido qué entendemos por acoso me parece importante, y también que tratemos de ver cuáles son las causas de los problemas que queremos resolver. Eso. Si meramente reducimos todo a sexismo, machismo, difícilmente podamos ver cuáles son las causas de los problemas. Brecha salarial, el lugar que ocupan las mujeres en los cargos directivos, y eso también es importante tener en cuenta, que está vinculado con el hecho de que como la mujer es madre, deja durante los años decisivos para ascender en la carrera profesional su trabajo, o por lo menos trabaja menos horas, o no trabaja tan exigida como lo hacen quienes ascienden. Y entonces eso también explica por qué hay menos mujeres en cargos directivos. ¿Qué solución hay para eso? Volver la sociedad quizás algo más compatible, para que armonicen lo que ocurre en el hogar con lo que ocurre fuera del hogar. Eso un poco las sociedades escandinavas lo están haciendo. En Dinamarca se ve mal a un tipo que nunca vuelve a la casa para cuidar a un hijo enfermo, por ejemplo. Y si tenés un hijo enfermo no tenés que andar explicando por qué no fuiste a trabajar, se te cree. Y está mal visto el tipo que nunca se queda en casa para cuidar a su hijo enfermo. Tienen licencias parentales compartidas, esa es otra de las medidas que conviene que se implementen acá, que los hombres tengan más. En los escandinavos lo que tienen es una licencia que pueden dividirse hombres y mujeres, pero de mínima se tienen que tomar X cantidad de días cada uno. Lo que ocurre en la práctica es que la mayor parte de las que se la toman son las mujeres, porque ellas prefieren que sea así. Por eso la paradoja de la igualdad es justamente el hecho de que en los países con mayor igualdad de género, las mujeres tienden a quedarse más en la casa. ¿Por qué? ¿Porque quieren ser solo madres y nada más? No exactamente eso. Hay estudios que muestran que cuando las mujeres tienen hijos, si tienen un trabajo muy demandante, en donde ascendieron y se les exige mucho, son más infelices que sin trabajar fuera de casa. Esto les suena como dinamita a las feministas, porque lo que ellas oyen es: lo que me estás diciendo es que la mujer tiene que recluirse en el hogar. No, lo que te estoy diciendo no es eso. Lo que te estoy diciendo es que la mayor parte de las mujeres prefieren, cuando son madres, dedicarle tiempo a los hijos. Las mujeres deberían tener toda suerte de ayudas para poder trabajar cuando tienen hijos, y creo que debería haber más guarderías en los trabajos. En muchos países del otro lado de Europa del Este, que podemos criticar porque eran dictaduras por muchas razones, había muchas guarderías en las fábricas que después desaparecieron cuando cayó el muro, y esa es una buena medida. Tiene que haber más ayudas para que una mujer que tiene hijos pequeños vaya al cine, vaya a trabajar. Esa es otra de las medidas importantes que habría que implementar. Pero lo que tendrían que saber las feministas es que si quieren representar a las mujeres, tienen que oír lo que quieren las mujeres. No tienen que transformar a la mujer en un varón
pretendiendo que tenga sus mismas preferencias, sus mismas prioridades, que cada profesión tenga un 50% de representación femenina, porque tenemos hoy un 80% de psicólogas y un 20% de psicólogos. Antes no había ninguna veterinaria, porque no había modelos de veterinarias. Y en las hoy carreras la mayor universitarias, parte ¿no? son veterinarias. Y claro, no les importa las carreras en donde están sobre representadas las mujeres. Lo único que les importa es ver las carreras en donde están subrepresentadas las mujeres, como ingeniería, ciencias de la computación, física, matemática. Y lo que no ven es que si bien ellos están sobre representados en los lugares de jerarquía, también están sobre representados en los lugares de menor estatus, en trabajos riesgosos, como puede ser instalar internet. El otro día vino el instalador de internet a casa y le pregunté cómo era su trabajo, le pregunté si alguna mujer trabajaba con ellos, me dijo que no, le pregunté si hacía falta la fuerza física, respondió que sí, y lo que dijo es que su trabajo era muy peligroso, que tiene que subirse a postes con electricidad, que sus compañeros tuvieron accidentes, y ninguna feminista pide un 50% de representación en los trabajos de menor estatus y en los trabajos más peligrosos, que mayormente los hacen los Claro, ahí varones. está otra de las debilidades. Entonces, hay el enfoque de género, entonces, un no siempre... enfoque feminista que dice que las mujeres somos las víctimas de la sociedad, que les enseña a las nuevas generaciones que las mujeres nacemos víctimas y las mujeres no nacemos víctimas. Claro, eso Nunca tampoco. antes en la historia en No Occidente hemos tenido tanta libertad para hacer muchas cosas de nuestras vidas. Por supuesto que no es lo mismo una mujer de clase media que una mujer de clase popular, Claro. pero aún así vamos avanzando y los hombres tienen innumerables ventajas. En un caso de juicio de divorcio no obtienen la tenencia de los hijos ni por asomo. Ahora se está trabajando para que haya tenencias compartidas, hijos que vivan cerca de la casa de papá y de mamá cuando se divorcian y que puedan estar en ambas casas. Claro. Los padres casi no obtienen jamás la tenencia de los hijos cuando... O sea que hay una balanza que inclina en muchos casos hacia la mujer en esos aspectos. En el ámbito legislativo sí, hay mucha evidencia de que ellos obtienen en promedio 5 años más de condena por la misma falta. Hay un trabajo hecho, pueden buscar una nota que escribí para el diario Clarín, si ponen Roxana Kramer y ponen Derechos del Varón, les va a aparecer el artículo, se llama Sonia Storr, la autora de ese trabajo, pero hay muchos otros trabajos. Hoy en la Argentina ya hay desigualdad ante la ley, les acabo de dar un ejemplo, y sería interesante profundizar los estudios, porque pareciera que la muerte de un varón no importa mucho, que si hay un conflicto bélico o hay un accidente, el otro día se cayó un techo en Santa Teresita, murieron 6 varones. Si hubieran sido 6 mujeres, ¿ustedes creen que hubiera pasado tan desapercibido? ¿Y por qué es eso? ¿A qué responde? Porque se considera que la muerte de los varones no es tan valiosa, se considera que las frágiles son las mujeres. Hay un autor que pueden googlear que se llama Adam Jones, que se dedicó justamente a ver cómo hay lo que él llama generocidios, que es como en ciertas guerras, como la guerra que hubo en Serbia, en los Balcanes, las muertes de los varones no aparecen en los medios. Aparece como tragedia, algo vinculado en la guerra, cuando mueren mujeres o cuando atacan mujeres y ahí se moviliza la sociedad, mientras que las muertes de los varones no mueven a muchos. Para darles otro ejemplo, en el ámbito de la salud se investigan mucho más las enfermedades que padecen las mujeres que las que padecen los varones. Sí, Los hombres mueren muchísimo de cáncer de próstata, hay menos dinero puesto para investigar cáncer de próstata. Ahora la Comisión Europea hizo un informe sobre la salud mental en hombres y mujeres. 146 párrafos dedicados a mujeres, 2 dedicados a varones, cuando el 72% de los suicidios son masculinos. Hay un montón... Y se supone que la sociedad es patriarcal en todos los aspectos. Bueno, eso es algo que muchos cuestionamos. Yo creo que ya no vivimos en Occidente en una sociedad patriarcal. Creo sí que hay problemas que tanto hombres como mujeres tienen que resolver en tanto género, sí. Pero como sistema de opresión de los hombres hacia las mujeres no creo que ocurra eso en Occidente. Sí creo que en este momento en Oriente las mujeres están librando una lucha para salir del patriarcado, están librando una lucha para no estar obligadas a usar el hijab, el pañuelo que usan en la cabeza. Si ustedes buscan en YouTube van a encontrar un montón de mujeres muy valientes que se arriesgan a ir presas y las llevan presas por sacarse el pañuelo de la cabeza, que se supone que tiene que tener toda musulmana. Y lo que uno ve en las feministas de Occidente es que ni hablan de eso, porque es políticamente incorrecto para ellas
oponerse a que pueda haber opresión en países que creen que tienen derecho a regir sus propios destinos. Porque hay que decir que el feminismo está montado en la idea de que no hay una verdad que pueda postularse como universal. Y los derechos humanos son algo que pretende ser universal. Si vos no crees que puedan existir valores universales, entonces no podés defender los derechos humanos, porque lo que dicen los derechos humanos es nadie tiene que ser discriminado por el color de su piel, por su religión, por lo que haga con su vida privada sin no molestar a los demás. Entonces, lo que ocurre es que lo ven como políticamente muy incorrecto, y entonces no se solidarizan con las mujeres que están padeciendo la opresión patriarcal en los países de Oriente. Como diría Víctor Jara, el derecho de vivir en paz, ¿no? A ver, el compañero, amigo Nico Tren, tenías un tema para regalarnos. Sí, buenas noches. Con lo que decías me hacías acordar a una frase que todos habremos escuchado mucho: a las mujeres no se les pega, que se repite mucho, pero nunca escuché que se dijera a los hombres no se les pega. Qué importante, suena ¿no? extraño, Sí, debe sí. ser la primera vez que muchos la escuchan. Sí, claro. Bueno, justamente tratar de ver también por qué existe la violencia masculina, tratar de ver en qué momento de la vida es más frecuente. Lo que predice la teoría evolucionista es que habrá más violencia en los varones jóvenes, desocupados y solteros. Pensemos en lo que yo decía al principio, la teoría de la selección sexual. Sí. Machos peleando por acceder a recursos, para acceder a hembras. Todo finalmente se reduce a una frase de Caloi y Dolina, que no sé si ustedes recuerdan. Todo lo que hace un hombre en la vida es para levantarse minas. No es totalmente así, pero muchos teóricos evolucionistas interpretan la cultura entera justamente como algo que, en lugar de plantear que el patriarcado es una suerte de organización de los hombres para explotar a las mujeres, en realidad lo que dicen teóricos como David Bass es que se fueron generando características físicas y psicológicas en los varones que implican mucha competencia y lucha entre sí por el estatus, justamente porque era lo que preferían las mujeres, con lo cual muchos dicen que el patriarcado fue creado por una estrategia psicológica distinta. ¿Por qué? Porque las dos cosas principales en la historia de la evolución de las especies han sido sobrevivir y reproducirse. Y aunque pertenecemos a la misma especie, hombres y mujeres, hemos enfrentado estrategias distintas. En el 99% de la historia humana, porque la cultura ocupa un 1%, algo muy pequeñito, en ese porcentaje de la historia humana, lo que han hecho las mujeres mayormente es reproducirse, criar a los hijos, vivían mucho menos años, y recolectar frutos, semillas. Y lo que han hecho los hombres mayormente es ir a cazar. Esto les daba ventajas en el desarrollo de destrezas vinculadas con el espacio, y ellas les daba la ventaja social de estar educando a niños, estar entre otras mujeres, porque somos una especie que requiere de muchos años de cuidado, y también las abuelas parece que jugaron un rol. Somos la única especie que vive tantos años después de la menopausia. La mayor parte de las hembras se mueren. Entonces una teoría es que vivimos más porque las abuelas ayudaban en esa crianza tan trabajosa. Sí, es verdad. Entonces tener una matriz para poder entender lo global de las diferencias de sexo, sin entender que son exclusivamente obra del pérfido dominio de unos hombres hacia las mujeres, lo cual no quita que no haya habido abusos de autoridad. Yo tengo que recordar una mesa familiar, para dar un ejemplo, del otro lado, mi abuela pertenecía a una institución judía y le habían propuesto ser la presidenta. Y se lo comentó a mi abuelo, él puso mala cara y no se habló más del tema. Bueno, yo me alegro de no tener que vivir la vida de mi abuela, que pudo tener algunas comodidades. Yo he tenido que ganarme la vida y no siempre ha sido fácil. Mi abuela la tuvo más fácil, pese a que no era muy rica. El que ganaba la plata era él. Y digamos que ella tuvo un trabajo como mamá y después tampoco tuvo mucho trabajo en el hogar, porque a mi abuelo le fue bien, al abuelo de esa área de la familia le fue bien. Pero yo agradezco tener la libertad, no querría volver a la época de mi abuela, y yo diría que esa era una estructura patriarcal en donde la mujer tenía muy limitadas sus posibilidades, pero no es el caso de hoy. Entonces, que sigamos pensando que hoy hay un mandato que le dice a las mujeres, como sugiere el monólogo de humor de Marina Pichot, que si no son madres entonces no van a hacer nada. No, creo que está hablando del siglo XIX, que por ahí
habla solamente con Agustín Laje, que es un conservador que defiende los derechos de los varones, o con algún otro conservador. La mayor parte de los hombres ya no piensan así. Es así. ¿No es cierto, Nico? Sí, una pregunta, Roxana. ¿Qué pensás sobre un reclamo que yo estuve escuchando en estos días? Que la mujer debería recibir un dinero por ser ama de casa, por hacer las tareas dentro de su casa, digamos, aislada de relación de dependencia, ¿no? Y si en caso de que esté de acuerdo que tiene que recibir un dinero, ¿de dónde sale ese dinero? Si es así o no. Sí, buena pregunta, si debería existir un sueldo del ama de casa. Ya existe una jubilación del ama de casa. Sí. Vamos a empezar por ahí. Ya existe y me parece bien que exista. Creo que si una mujer trabaja en la casa, está haciendo un aporte económico a la sociedad que es muy importante. Tienen razón las feministas cuando dicen que sin ese aporte se viene abajo la sociedad entera. Claro. Sin ese tiempo que dedican muchas mujeres a cuidar a otros. Ahora bien, yo creo que habría que reflexionar sobre ese tema. Creo que todo ser humano debería también hacer un aporte a la sociedad por fuera de su círculo íntimo. Pero alguien podría objetarme con justa razón, criar a un ser humano es un aporte indirecto. Yo creo que tenemos que tener mucho más debate sobre estos temas. A mí no me conforma del todo la idea de que una mujer pueda recibir un sueldo solo por trabajar dentro de su casa para su familia. Yo creo que tenemos derechos en la sociedad y que también deberíamos tener obligaciones. Claro, todo el mundo tiene que aportar su cuota de trabajo. No puede alguien nacer en una cuna de privilegio y no trabajar nunca en su vida porque papá le legó la plata. Y tampoco me parece que una mujer debería pasar su vida porque obtuvo un buen partido y el marido, Ken, que es el marido de la Barbie, la banca toda la vida. No me parece justo, me parece que hay que hacer un aporte fuera del hogar y que hay que buscar la manera de que todo el mundo tenga que, aunque sea en pequeña medida, ponele, no es lo mismo una mujer como yo que no crió hijos, que una mujer que sí hizo un aporte indirecto a la sociedad criando hijos. Creo que tendríamos que tener en cuenta eso también y yo no creo que esa mujer que crió hijos tenga que ganar menos que yo, que no los crié. Tenemos que buscar alguna forma. Lo que ocurre es que en la práctica, miremos los países a los que les va mejor. En la práctica lo que ocurre es que pagan bien a los trabajos tradicionalmente femeninos, como son a una maestra. La mayor parte de los congresistas en Suecia son maestros y maestras. Trabajan 2-4 años en el Congreso y después vuelven a ser maestros. ¿Por qué? Porque se paga bien. Entonces un varón quiere ser maestro también porque se paga bien. Entonces, si los trabajos de cuidado, que son los que mayormente hacen las mujeres, se pagaran bien, entonces ese sería un gran avance. Yo creo que sí, mientras tanto, deberíamos buscar alguna manera de que esa mujer que se perjudica porque dejó un montón de años el trabajo para hacer tarea dentro del hogar que nadie le reconoce, tenga alguna forma de reconocimiento. Lo que me parece es que es mucho más efectivo que se paguen bien todos los trabajos. Y entonces, ¿qué ocurre en los escandinavos? Bueno, que los años que ella cuida más a los hijos y él trabaja, él aporta dinero a la casa. Porque lo que no se ve cuando analizan la brecha salarial es que en muchos hogares, por no decir la mayoría, cuando la mujer tiene hijos pequeños, el hombre aporta más dinero. Y eso no lo veo en ningún estudio, pese a que estoy... En los estudios en Argentina aparece como varios, ingresos varios. Bueno, contame de qué hablamos con esos varios, porque si dentro de esos varios hay dinero de él, entonces no me vengas a contar que la brecha salarial es una situación por la cual vos estás perjudicada porque se está compensando si es que tenés un él. Hay otras que no tienen y es el caso que decía antes, habría que compensarlo con una ayuda a los hogares monoparentales, de hombres y mujeres. Exactamente. Y bueno, le queremos dedicar una canción, a ver si hay una guitarra por ahí. Sí. ¿A mí? Sí. Ah, qué Y a raro. todas las mujeres Hello, Frank. y hombres. En el día ya estamos. Ya estamos. Feliz día, mujer. Feliz día a todas las mujeres, madres. Feliz día.